Es parte de uno de los podcasts más escuchados de Chile, Tomás va a morir. Tiene TikTok, 178.000 seguidores. Su canal de YouTube, Entre Paisajes, un canal de viajes, tiene casi 100.000 suscriptores. Y ahora un libro, Entre los archivos, de la geopolítica a TikTok. Geopolítica, comunicaciones, divulgación. Es Alejandro Barros y está aquí con nosotros en Página 24. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, con un poquito de frío. Alejandro. Hay que decirlo, sí, bienvenido. Oye, qué triste eso de los casi 100.000 seguidores, porque tengo 99.000 cerrados. Entonces, estoy como que todos los días actualizo así a ver si es que llegó el momento, pero el crecimiento en YouTube es lento, así que hay que saber eso. A ver, Alejandro, partamos un poco entre los archivos de la geopolítica TikTok. Tú eres geógrafo. Soy geógrafo y con magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. O sea, como temas militares, de estrategia, de ese tipo de... Vamos a hablar de Ucrania. No. Sí. Podemos hablar. De hecho, cuando hablo de Ucrania me va bastante bien porque es un tema que, claro, que... Extraordinario. Concita interés. ¿Cómo, claro, eres geógrafo, pero cómo nace? Claro, tú tienes tu carrera instalada muy en redes, en el fondo. Instalada y te conocemos en todas las instancias. ¿Por qué llevar un libro? Todas estas historias, ¿por qué se te ocurrió, antes de entrar en la historia, por qué un libro? Bueno, de partida yo siempre fui o intenté ser una persona del mundo de la academia, y en el mundo de la academia el libro sigue siendo, el libro y el artículo científico, sí, pero sea como sea, los dos tienen palabras escritas, siguen siendo como la cúlmine, el objetivo a alcanzar dentro de la academia. Por lo tanto, siempre estuvo mi parte, ya, ¿cuándo voy a escribir lo que yo sé? ¿Cuándo voy a poder mostrar, comunicar con mis palabras, pero por escrito? Mi mamá, además, siempre fue correctora de estilo. No sé si los correctores de estilo siguen existiendo hoy en día en las editoriales o no. En algunas, sí. En algunas, claro, pero son estas personas que ayudan a los escritores a poder escribir mejor cuando tienen... tienes una presión no menor. Sí. Y entonces siempre estuvo para mí el tema de los libros en mi cabeza. Como un desafío. Un desafío, y además es una muy bonita forma de comunicar. Creo que el libro, a pesar de que hoy en día hay muchas maneras de transmitir información, ya sea con TikTok, con YouTube, sí, con videos, etcétera, el libro igual tiene muchas ventajas. El libro, por ejemplo, para estudiar es muy útil porque tú puedes mirar simultáneamente adelante y atrás, subrayando, marcando cosas. Entonces, lo que sí yo creo que va a pasar, esta es mi predicción, que cada día los libros van a estar menos en papel y se van a moderar a la plataforma digital. Eso es como de acá... Está pasando, sí. Yo siempre mi teoría como de la conspiración, así como de futuro, yo creo que en 100 años más ya no van a existir libros en papel. ¿Tú crees? O yo sea, como en papel, pero dispositivo electrónico. Sí, todo van a ser. Yo creo que los formatos dejan de ser reyes, pero nunca mueren. Puede es como ser. La muerte del cheque, que nunca ha muerto. Claro. Que piensan, no, el cheque no, pero hay ciertos formatos que siguen viviendo. Yo fui a abrir mi cuenta corriente hace años y todavía tengo mi chequera con plástico. Mira. Porque nunca... Pero todavía existen, pues claro, sí, como documento legal, claro. Entonces, bueno, la cosa es que siempre estuvo la idea de hacer un libro. Tengo 2 proyectos de libro a medio escribir, porque uno a veces se lanza con su idea, pero la escritura y el ímpetu, y ahí quedaron. Pero este ya está. Exactamente. ¿Cómo elegiste estas 50 historias? Porque acá hay también una conversación con redes sociales. Tú puedes conectar con TikTok. Hay un casting de la historia. Mira, la historia es larga, entretenida, y narra la bajada del libro que dice de la geopolítica a TikTok. Sí. ¿Cómo pasó esto? Yo, cuando empezó la pandemia, ya metido en el mundo de los podcasts, con la técnica de los podcasts, es decir, que aprendí a grabar, a editar, todo lo que necesitaba saber, estaba terminando mi magíster, decía, en Relaciones Internacionales, y tenía toda la materia muy fresca. Y a mí siempre me ha gustado enseñar, hablar, comunicar. Entonces saqué un podcast que se llama Entre los archivos. Un podcast que se podría definir como un podcast de teoría de las ciencias políticas y teoría de las relaciones internacionales. O sea, son muy clases, así como, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? Los tipos de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía absoluta y una monarquía parlamentaria? Muy tipo clase, así enseñando, y muy de teoría. Y el podcast, fíjate que le fue bastante bien, a pesar de ser una cuestión así como tan de nicho. ¿Sí? Como de nicho. Le fue súper bien, número uno, porque bueno, tenía el efecto pandemia, donde la gente está muy consumidora de productos de este tipo. O sea, había mucho tiempo en casa que rellenar con diferentes cosas, entonces se escuchaban muchos podcasts. Y porque pasaron ciertos sucesos históricos que me potenciaron bastante, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Que cuando comenzó la invasión rusa, yo saqué un podcast explicando ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el origen del conflicto? 24 de febrero del 2022. Claro, tengo esa fecha, me acuerdo. Y lo más divertido es que 2 días antes, muchos analistas, incluyéndome, habían dicho que era muy difícil que hubiera una invasión. Lo que pasó con Putin fue muy sorpresivo. Y si había invasión iba a durar 3 días, 4 días, y aquí estamos, 1000 días después.
Y ese podcast llegó a ser el número 1 Mira. de Chile. Superando Tomás va a morir, superando todo. Entonces fue un... O sea, nunca pensaste. No. O sea, podemos decir que, un poco amarrado con lo que te preguntaba la Vale, estas 50 historias, todo esta, tú ya lo tenías más o menos masticado. Súper Cuando masticado. No es que tuviste que leer y agarrar y meterte en una biblioteca 2 meses, no, ya venía un poquito digerido esto. Súper digerido. Así como que lo único que me faltaba, y al final dije eso, dije, si hay que escribir un libro, es mejor escribir un libro de una cosa que uno ya sabe y ya maneja bien, con tal de simplemente llevarlo. Lo último. Sí, Entonces, cuando empezó a bajar el tema de la pandemia, la gente empezó a salir, el interés por este podcast empezó a bajar un poco, no lo voy a negar. Sobre todo que a mí no me dejaba ni un centavo, ni uno. Ya. Entonces también era un esfuerzo gratuito hacerlo, me costaba. Y ahí fue donde se nos ocurrió la idea a mí y mi equipo, bueno, a Constanza, a Víctor, a toda la gente que trabajaba conmigo, de llevarlo a TikTok. Y de ahí viene. Entonces empezamos a trabajar ciertos temas, pero en formato TikTok, que es de 1 a 2 minutos, pero con su apoyo audiovisual. Sí. Gráficas, pero no serias, como muy Lúdica, una puesta en como escena la de muy Lord TikTok. Cochrane, que Tal tiene cual. relación con John Wick. Spoiler. Claro, tal como ese tipo de ondas, También con animaciones, gráficas, chistes, y ese proyecto sí que le fue realmente bien. De hecho, mi video más viral tuvo 12 millones de visualizaciones. ¿Y En cuál ese es? sentido. Es uno sobre las 7 maravillas del mundo. Así, que está en el libro. De hecho, lo puse efectivamente porque dije, este es como... Se lo chichi. debo porque fue Sí. efectivamente un buen momento. Y ahí siempre estuvo la idea de escribir un libro. Dijimos, esto va a culminar, pues son 3 etapas. El podcast, TikTok y finalmente ojalá termine en un libro. Entonces, nosotros Como llamamos... todo académico, la obra final es el libro. Tal cual, Claro. pues, el libro es importante, es bonito además, el arte del libro. Yo soy de esas personas que se compran el libro y no los leen porque simplemente el libro es bonito per se y me gusta tenerlo. O sea, la verdad yo me compro más libros de los que mis horas me alcanzan. Entonces una comuna porque el libro me gusta, no sé cómo decirlo, bonito, el olor, todo es bonito en el libro. Entonces siempre quise hacer uno. Bueno, y ese fue el proceso. Pues entonces nosotros ya llevamos 2 años con el TikTok. Y tenemos material como más de 200 cápsulas creadas. Pues, y de acá hicimos una selección de las 50 que parecían quizás más entretenidas para comenzarla y se llevó a formato libro, que es obviamente un formato... cada uno de los temas podría ser un libro en sí, pero no, Sí. son un poco más desarrollados y el lenguaje ojalá de las palabras. Yo Así- creo que este libro, no sé cómo lo ves tú, de alguna forma conversa con TikTok porque son breves las historias. Son O breves. sea, TikTok justamente apela a la brevedad y acá las historias son breves. ¿Tú aspiras a que la gente, por ejemplo, tenga más curiosidad al leer tu libro, que busque más? ¿Qué te gustaría que pasa? Mira, O que pase con la A veces me conformo con que lo lean. A veces como que casi eso. Mira, yo no voy a mentir acá y en el sentido de que una cosa que igual duele, pero es nomás que yo soy una persona que me gusta mucho leer, pero cada día leo menos. Ujú. Porque el leer sí requiere Sí. tiempo y requiere mucha concentración y esfuerzo físico. O sea, los ojos se cansan. No es una cosa como que, en cambio, consumir contenido auditivo, redes sociales, físicamente es más fácil. ¿Ya? Entonces, O obviamente... sea, leer es una reflexión, en el fondo. Sí. Tú te desconectas del mundo. Te desconectas del mundo, muchas veces retener la información en el libro, que son datos más datos más datos más datos, y uno tiene que prácticamente así como que cada Tomar página apunte. tomar apuntes, anotar. Hay gente que raya los libros, ¿no? Es un proceso, pero no es un proceso fácil. Y en una época donde la gente igual requiere que la vida se le haga más fácil, el libro queda un poquitín de lado. Entonces, yo lo entiendo esto y traté de hacerlo que efectivamente sea así, sea un formato de historias cortas, y yo siempre lo digo de esta manera, un poco como clickbait, en el sentido de que este es un libro que no hay que leerlo. ¿Ya? Pero ¿cómo? ¿Qué sentido tiene? Lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente manera, y por eso digo que al final es mentira, porque hay que leerlo, es que normalmente cuando tú agarras un libro, sea cual sea, este libro solamente tiene sentido cuando tú lees de la primera palabra hasta la última. Si no lo terminas de leer, si te lees solo la parte del medio, si te lees los capítulos pares y no los impares, no tiene sentido. Entonces, cuando uno se mete en un libro, a mí me pasa como que digo, ya voy a empezar este libro, y de repente digo como que estoy con el peso en los hombros de que hay que terminarlo, porque si es que uno lo deja a medias, también igual es como un peso. Pucha, empecé un libro, no lo terminé. Ya, este es un libro que no responde a esa lógica, y si uno quiere leer un capítulo que le gustó, 2 capítulos que le gustó, leerte 3 capítulos y después regalarlo, 3 capítulos tenerlo y usar el resto de papel para la parrilla. Ojalá no sea así, pero se puede, o sea, en el sentido de que... Alejandro, una pregunta más al hueso. ¿El mundo académico cómo te mira con este libro? Uno puede decir, no, que este hace economía, hace la economía, siempre Te está siguiendo. hace la historia masiva, hace la historia para TikTok, como que Sí. te lo va a mirar en menos. Sí, mira, lamentablemente, y esto me da un poco de pena, el mundo académico es un mundo ridículamente muy cerrado ¿Sí?
y muy también, no sé si la palabra es soberbio, pero son muy competitivos quizás, por lo menos, en el término. Entonces, existe todavía esa cosa de que mientras... ¿Muy ortodoxo un poco? O sea, como que no se sale de ciertos cánones. De ciertos cánones y al revés, mientras más complicadas sean las palabras que usa, mientras más tecnicismo, más rimbombante sea, mejores, ¿no es cierto? Más, y a mí, yo no lo voy a negar, a mí me encantaría eventualmente escribir un libro así como algo como Kant, que todo el mundo dice que lea Kant y lo entiende, y mentira, nadie lo entiende Es como el Ulises de Joyce, a todos les encanta, pero entiéndelo. Pero entiende, tal cual. Entonces, pasa mucho eso. Y son, como digo, mundos muy cerrados, muy herméticos, que efectivamente no les gusta mucho que outsiders vengan como a tomarse bajo su responsabilidad el arte de enseñar o de preservar el conocimiento o de divulgar. No he tenido opiniones, no lo voy a negar, de ningún académico respetado en ese sentido que venga hablando de las grandes universidades. No es que este libro no sirve para estudiar porque al final todo es muy banal, muy rápido. Mejor léete la historia de Chile de Encina, que son 20 tomos. No me ha pasado aún, por suerte. Así que espero que por lo menos entiendan que, claro, son relatos livianos, cortos. Tampoco, como digo, estoy descubriendo acá la pólvora tal cual. Y que sirven por lo menos para eso, para que la gente le tenga un primer adentramiento a lo que son, en este caso, todos relatos históricos relacionados a los conflictos, a los países, a las naciones, que es la geopolítica lo que hago yo. Me gustaría algún día, por ejemplo, sueño que fuera como plan de colegio. Por ejemplo, claro, que digo, esto no lo va a estudiar una persona que está sacando su doctorado en la universidad, porque sus conocimientos ya van mucho más allá, pero quizás una aproximación por esa onda, por ese estilo sería para mí bueno. ¿Qué historia de las que tienes acá es tu favorita? ¿O cuál te gustaría a lo mejor hacer algún día un libro de esa historia? Elige una. Mira, hay una que sacando las 7 maravillas, que es la regalona. Sí, hay una que es mi favorita por lejos, pero no va para libro porque es una anécdota nomás, que es la del chancho de Tirpitz. Es que es notable. Es una historia que está súper trillada en el sentido porque le he sacado el jugo, porque es uno de mis comodines. Ese chancho es maravilloso. El chancho, mira, la Primera Guerra Mundial, Chile optó por ser un país neutral. Y eso permitía que las embarcaciones de los ambos bandos, de la Triple Entente y la Triple Alianza, hicieran puerto en Chile durante 3 días para cargar bienes básicos, agua potable, etcétera, por razones humanitarias, porque tampoco la idea es que los marineros se murieran de hambre. Entonces los barcos venían, cargaban y se iban, pero Chile no participaba más en el conflicto más que en eso. Y en esa época los sistemas de refrigeración de los buques no existían. No había refrigeración, entonces los animales se llevaban vivos. Y arriba los faenaban. Cuando llegaba el momento de comerse ahí un buen costillar, llegaba el momento de ir a buscar. ¿Qué pasó con el chancho? Bueno, te lo estás comiendo. Te lo estás comiendo. Entonces, pasaron por Chile, cargaron pertrecho. No sé si ese chancho en especial, porque es la teoría que queda como la conspiración, fue chileno o no. ¿Ya? O estaba en el barco de antes. Pero ese barco, el Dresden, que para la gente que le gusta la historia naval es muy conocido porque su naufragio pasó acá enfrente del mar presidencial chileno, se encontró con el HMS Glasgow, un barco británico. Empezaron a dispararse cañonazos y el Glasgow sale victorioso. Y entre todas las sobrevivientes que hubo en el mar, quedó este chancho flotando. Entonces los marineros británicos no encontraron nada mejor que subirlo a bordo y mirarlo, y lo encontraron muy parecido al almirante Tirpitz, que era el comandante en jefe de las fuerzas navales del Imperio Alemán, que por lo demás hay que reconocer que se parecía. Porque era un tipo muy regordete, así como esos alemanes como con esas patillas, entonces se parecía harto. Le pusieron el chancho Tirpitz Peak, el chancho de Tirpitz, y durante toda la Primera Guerra Mundial el chancho estuvo a bordo del HMS Glasgow como la mascota. Hasta que terminó la Primera Guerra y fue condecorado como héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, quizás el único ser proveniente de Chile quizás, que fue condecorado como héroe de guerra durante la Guerra Mundial, y después al fallecer lo embalsamaron y actualmente está en el Museo de Guerra Naval de Inglaterra como héroe de guerra, este chanchito recogido por acá. Para explicarle a quienes nos escuchan también, Alejandro, siento que es un formato que no es nuevo. O sea, no, ¿a qué voy? No. Es que yo le recordaba a la Vale cuando estábamos conversando, yo me recordé inmediatamente, en otra dimensión, un libro de un escritor que me encanta, que es Stefan Zweig. Él tiene un libro que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que es un libro que te explica, y es un libro de tener, no sé, 70, 80 años o más. Antiguo. Cómo se compuso la Marsellesa, que se compuso de una noche para otra. No piensa, no, un tipo que estuvo encerrado. No, en la mitad del campo de batalla, en 4 horas la compuso. Cómo se compuso el Mesías de Haydn, y así muchas cosas que recordamos. Este formato, ¿por qué es importante el día de hoy, Alejandro? Creo que un poco resaltar también esto, porque
vuelvo un poco a lo que te preguntaba antes. Mucha historia dice, no, pero esto como que lo mira un poco en menos. No. Hay grandes próceres de la literatura como Zweig que recurrió, claro, no es el mismo formato, un poco más desarrollado, pero explicar la historia de esta manera. Porque es importante. Sí, bueno, yo creo que la primera aproximación que tienen todas las personas con la historia es en el colegio. Y a veces, lamentablemente, genera muchos anticuerpos de entrada. Eso me llama mucha... La historia. La disciplina de la historia. ¿Ya? Como digo yo, en mi caso yo soy analista internacional más que historiador, entonces no conozco el método propiamente tal de cómo se enseña la historia. ¿Hay un tema de forma entonces? Hay un tema de forma bastante grande. Entonces, como te digo, yo al desconocer cuál es el método de la historia, no sé el énfasis en qué se tiene que poner para que metodológicamente se enseñe bien. Durante muchos años fueron las fechas y los nombres. Había que aprenderse las fechas, los personajes. Cuando y la presa se olvidaba en 10 minutos. Sí, más encima yo no me sé las fechas, ¿cachai? Porque no creo que realmente una cuestión que sí es importante a veces para ubicarse estos sucesos dentro de otros. Sí. Como que algo pasó dentro de la Segunda Guerra Mundial, la fecha por lo menos tiene que estar dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial. En estricto rigor no importa tanto. Mi método de estudio se basa mucho, yo al ser analista internacional, en las consecuencias que dejan los procesos históricos, más que en el qué pasó exactamente, en qué momento y quién fue la persona con nombre y apellido que lo hizo. Sí, yo creo que despierta la curiosidad, ¿no? Finalmente uno, por ejemplo, tenemos acá, hablamos también de partes que nos gustaron del libro. Y a mí una de las historias que me gustó mucho es la que habla sobre el bikini. Historia 25, de las pruebas nucleares a la revolución de la moda. Es una de mis historias favoritas también. ¿Sabes por qué? Porque tuve la curiosidad de buscar a las primeras que usaron bikini y están las fotos. Entonces uno dice, ¿y estará la foto de la primera? La tengo anotada acá. Micheline Bernardini, en 1946. Y estaba. Entonces como que uno interactúa entre el libro y Google, sí. ¿O no? Claro, y bueno, además tiene el nexo a las redes sociales que habíamos dicho antes. Me gusta mucho la historia de bikini porque durante una época, la Guerra Fría, en Latinoamérica se vivió diferente, porque estuvimos más metidos por temas políticos de otra índole, pero en Estados Unidos el tema nuclear fue todo un tema. Es decir, la gente hacía simulacros en los colegios porque de verdad se pensaba que se podía aproximar una era nuclear. Al mismo tiempo, todo lo que tenía que ver con descubrimiento del espacio hizo aparecer cierta moda arquitectónica, sobre todo, muy ahora se llama el retrofuturismo, con unas formas medias curvas, unos plásticos extraños. Entonces como que estábamos viviendo en el futuro, pero en el pasado. Y en esa época, como digo, todo lo que se vibraba, toda la onda, es como cuando fue el año 2000. ¿Te acuerdas que todo era 2000? Sí. No sé cuánto. Todo era milenio. Todo era milenio. Y ya llega el 2000 y se acaba el planeta. Hasta existimos los millennials. Tal cual. Entonces, bueno, en esa época todo era nuclear. Todo ridículamente era nuclear. Hasta si iba a salir un cereal para leche, iba a ser el nuclear no sé cuánto, etc. Entonces, claro, en la industria de la moda también pasó eso. Que hubo un traje de baño que le iban a llamar el atómico, el átomo, porque no había nada más pequeño. Claro. Nada más pequeño. Imagínate, y salió el otro que dijo, no, nosotros vamos a hacer el bikini. ¿Por qué? Porque un par de días antes habían sido las pruebas nucleares en el atolón de Bikini. Bikini originalmente son unas islas donde se hizo una prueba nuclear, que fue tremenda, si no la más importante de la época. Entonces y ahí después... el nombre, no, sí me sorprendió, pero nada que tuve como la inquietud como de las fotos así como que están estas fotos, pero era mucho más profundo el capítulo en todo caso. Y Bob Esponja vive en fondo de bikini. Tienes razón. Para que vean. Para que vean, sí, vive exactamente, viven tal cual en esa misma zona. También esto te lleva a que pasa muchas veces que tú ves un personaje y la gente inmediatamente lo busca, como que te lleva, te abre, no sé, alguna historia que te obliga a quizás expandir, ir más allá. ¿Eso también es un ejercicio que es bien de este libro? Sí, de todas maneras. Hay varios personajes que son muy entretenidos y muy interesantes y muchas historias que también no son como uno piensa que son. No es que sean diferentes, pero sí tienen sus matices porque viven mucho en la mística de cómo uno cree que son las cosas, más acá no es que se corrigen, pero se tratan de otra manera, de otra perspectiva. Bueno, tú decías lo de Filipides. Sí, te comentaba antes, claro, uno que corre, favorita. La batalla de maratón es como un ícono. Es un ícono, claro, tal cual. ¿Por qué maratón? ¿Por qué 42 kilómetros? Claro, 42 kilómetros, hoy día son 42.195 metros. Después te voy a contar por qué son esos 200 metros. Tiene algo que ver con la cuestión inglesa, ¿no? Con la sí, tal cual. Sí, pero sí, justamente para llegar al Palacio de Buckingham. Justo de Buckingham. 200 metros más. 195. Bueno, entonces, claro, esto nace porque la ciudad de Maratón está separada por 42 kilómetros, obviamente metros de diferencia, sí, dependiendo si se mide el camino por afuera, por adentro, qué sé yo, pero 42 kilómetros de la ciudad de Atenas, y donde se libró la batalla de Maratón, después de que ganaran los griegos,
los atenienses estaban muy asustados de qué es lo que podía pasar si es que venían los persas, y había muchas personas que querían literalmente, que era más simple en esa época y terrible, quitarse la vida, porque era mejor quitarse la vida por mano propia antes que llegaran los enemigos, que te iban a hacer todo tipo de brutalidades y quitarte la vida. Entonces mejor simplificarlo a un paso nomás. Sí. Ganaron la batalla y dijeron, tenemos que avisar muy rápidamente a Atenas que se ganó la batalla. Así que imagínate agarrar a un soldado que había estado peleando toda la mañana, lo más seguro con heridas, cansado, agotado, A pata pelada. a pata pelada, o con unas sandalias que obviamente no correspondían a las zapatillas ergonométricas, y le dijeron, oye, corre a Atenas para avisar que ganamos. Pero le he dicho, pero el señor, son 42 kilómetros, no me importa, anda. Mira, está Lagante hasta la Plaza de Armas, yo lo tengo medido exactamente. Eso te cuento. Y el pobre Filipies corrió, imagínate, después de haber pegado una guerra, como te digo, cansado, sin isotónicas, sin proteínas, sin ninguna cuestión, llega a la ciudad y grita, ganamos, en griego antiguo, y se muere de cansancio ahí mismo. Imagínate lo heroico de la proeza. Imagínate. Bueno, y obviamente que entre las palabras que dice está la diosa Nike, que es la diosa de la victoria, de donde viene la marca Nike, o Nike, o como quieran decirlo. O Entonces, sea, la historia está en nuestro día a día. Está en nuestro día a día. También Te lleva a descubrir que muchos conceptos, marcas, palabras que usamos, están en la historia. Bueno, lo de Hugo Boss, también me gusta mucho la historia de la batalla de las Termópilas. Los 300 espartanos, para que la gente sepa. Eso es lo que decía, que hay algunas cosas que Cuenta para quienes no... la gente no sabe cómo son. En la batalla de las Termópilas, la de 300, la de la película y todo, película. no había 300 espartanos, había 7.000 griegos. Entonces la historia no es como me la contaron. Ahora, son 7.000 contra, se calcula, 1 millón de persas. ¿Ya? No creo que hayan sido 1 millón, la verdad. Habrá muchos estudios que lo Pero demuestran, eran muchos más. pero eran ridículamente muchos más. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Y por qué nace el mito entonces? Porque los 300 espartanos que estuvieron ahí como parte de un contingente que tenía soldados de muchas otras ciudades-estado, porque todos mandaron su porción, es que ellos se quedaron hasta morir. ¿Ya? Ese es el tema. Mito. Claro, de los demás sobrevivieron varios de todos, pero ellos se dijeron, por su tema guerrero, y los espartanos siempre fueron una civilización que tenía la guerra como base fundamental, y también el honor, el heroísmo, etcétera. Entonces dijeron, nosotros nos quedamos acá hasta el último, y se quedaron hasta el último. Pues entonces, claro, hay mucho de verdad en el mito, pero también hay otras cosas que eran muchos más, y que cómo funcionan las cosas. Hoy son muchas las historias que hay acá, bueno, 50, lo dijimos, son 50 de las que pueden encontrar entre los archivos de la geopolítica TikTok. Y lo entretenido es que está la contraparte en TikTok. Si uno puede ir encontrando la contraparte, y es entretenido de hacer el cruce. Tal cual, como dijimos, nosotros llevamos 2 años haciendo cápsulas, entonces todas las que están en el libro están en el TikTok, y está el código QR para enlazar, o sea, tú pinchas y sí, lo te hice, lleva. así llegué al TikTok. Hemos hecho varios, entonces no va a ser un periodo encontrarlos, No es fácil hay que buscarlos. encontrarlo, hay que ir claros. Pero yo creo que todos son entretenidos, así que si se quedan a mirar el resto, no me molesta. Sí. Alejandro Barros, te agradecemos esta conversación, ustedes. este espacio, a través de todas las plataformas de la televisión pública. Nada, muchas gracias por venir aquí a Página 24. Bueno, y decirle a la gente que obviamente si está interesada en el libro, debería estar en las principales librerías del país también para venta online. Dejamos la invitación hecha entonces, y también les agradecemos habernos escuchado. Comenten a través de nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Music, en YouTube y también en Canal 24 Horas. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.